Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. La palabra para este día domingo está en Éxodo 14:14 y le doy lectura en el nombre de Jesús. Dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En otra versión dice: el Señor peleará por ustedes, pero ustedes estarán tranquilos. De inmediato, cuando leí esta palabra, se me vino lo que estamos viviendo hoy día, mis hermanos, que, pucha, yo creo que todos de alguna manera nos ha dado alguna crisis nerviosa, de encierro, eh, no sé, tantas cosas que han pasado, hermano, y estamos viviendo tiempos difíciles. No es complejo el escenario hoy día, pero con esta palabra y con otras que el Señor nos ha hablado durante toda esta semana y hoy día lo de la mañana también que nos habló nuestro pastor, nos llama a confiar en el Señor, a confiar en Él. Y esta palabra está en el contexto de cuando Jehová le dio instrucciones a Moisés de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y es más, fue tan clara la instrucción del Señor que les dijo que se fueran por un camino específico que los llevó directamente al desierto frente al mar Mediterráneo. Por lo tanto, no había, por decirlo de alguna manera, otro lugar. Llegando ahí, ya estaban entre el mar y el desierto, por lo tanto, no había otro lugar donde un plan B, por ejemplo. Moisés confió en el Señor y fue y le dijo al pueblo: nos vamos a ir por este lugar, y se fueron. Cuando ya se iban yendo, el Señor endureció el corazón del faraón. Solo, solo lo hizo para mostrar su poder, su autoridad, su gobierno sobre todo lo que se llame enemigo de los hijos de Dios. En este caso, el faraón con sus 600 carros a caballo, un ejército tremendo. De hecho, era el ejército temido más grande que había en la época, el ejército egipcio. No estamos hablando de que eran dos o tres personas o 20 que los iban siguiendo, eran 600 carros. Imagínense cuántos iban, otros a caballo, eran muchos contra los israelitas. Pero mira lo que dice el versículo del capítulo 14, el versículo 8 dice: pero los hijos de Dios habían salido de Egipto con mano poderosa. Es decir, Dios le dio instrucción a Moisés. Moisés le entregó la instrucción al pueblo. Y porque obedecieron a la palabra que Dios le entregó a Moisés, esto significa que el Señor iba respaldando al pueblo. Por eso salieron con mano poderosa. Eso significa el respaldo de Dios iba con ellos. El Señor iba con ellos. De hecho, usted lee este capítulo 14, 13, 14, se va a encontrar que siempre hubo una nube y en la noche también, para alumbrar y también para cubrirlos del calor en el día, una nube que los cubría del calor, y en la noche una columna de fuego que también los cubría, les daba luminosidad, se podían ver. Siempre los acompañó el Señor, por eso salieron con mano poderosa. El Señor siempre estuvo con ellos, siempre fue delante de ellos. Y pasó algo muy inusual, muy espectacular en algún momento, porque cuando ya estaban en el desierto y el Señor le endurece el corazón al faraón y faraón sale detrás de ellos, y en algún momento el pueblo de Israel mira hacia atrás y se da cuenta que a lo lejos, muy lejos, me imagino la humadera de polvo que levantaban los caballos del ejército egipcio, y se dieron cuenta que los venían siguiendo y comenzaron a increpar a Moisés. Pero mejor nos hubiésemos muerto allá, Moisés. Tienen un montón de cementerios. Para que usted sepa, los egipcios tenían 4 cementerios, todos gigantescos. De hecho, se conocían por un pueblo o un ejército o una nación que creía mucho en justamente en los muertos. Por lo tanto, tenías muchos cementerios. Eso es un detalle que logré entenderlo estudiando un poco de esta cultura egipcia. Eh, pero el Señor iba con el pueblo de Israel. Cuando ellos ven, empiezan a increpar a Moisés. Por lo tanto, le dicen: mejor nos hubiésemos muerto allá. Y el Señor y Moisés les dice:
Jehová peleará por vosotros. Aquí es donde está esta palabra que leímos. Cuando ellos estaban increpando a Moisés, Moisés levantó su voz y dijo, Jehová el Señor peleará por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Yo te pregunto, hermano, ¿estás tranquilo tú ahora? Porque debo reconocer que yo no estoy muy tranquilo, debo reconocerlo frente a la pandemia. Veo las noticias, puras malas noticias, puros problemas, delincuencia por todos lados. La verdad que yo no sé. Entonces el Señor me llama a confiar. Con esta palabra el Señor me llama a confiar en Él, a humillarme ante Él, a esperar en Él. Recordemos que Jesús en el Nuevo Testamento también dice algo muy parecido. No os preocupéis por nada. Mejor oren por todo. Y dan ganas de decirle, Señor, claro, y la pandemia y los problemas míos, ¿dónde los dejo? O sea, tú no ves, Señor, que yo tengo problemas. O sea, tú no estás viendo que hay una tremenda pandemia. Claro que el Señor la ve, claro que el Señor conoce tu corazón, tu necesidad, pero el Señor sabe que la preocupación, como la otra vez lo hablamos, lo predicamos, es una emoción inútil, que no sirve para nada porque habla del futuro. Yo no tengo ninguna injerencia en el futuro, el Señor sí. El Señor sabe cómo va a terminar todo esto, tu vida, la mía, la pandemia, la cuarentena, cuántos contagiados van a haber mañana. El Señor sabe. Es más, dice la palabra del Señor, sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. O sea, debemos confiar a ese nivel en el Señor. Moisés levanta su voz, volviendo a la palabra, y le dice que el Señor peleará por ustedes, pero ustedes van a estar tranquilos. Yo me imagino que algunos murmurarán, ¿y qué se cree Moisés que me dice que esté tranquilo cuando vienen los egipcios? ¿Y cuántos son? Anda a mirar a Andrea de Saloma, mira para allá, ¿cuántos? No, son hartos, Carlos, son hartos, vienen hartos. Seguramente se surgieron, mis hermanos, se preocuparon, se angustiaron, se afligieron, no tenían para dónde correr, si al frente estaba el mar y estaban en un tremendo desierto. Y el faraón sabía eso porque le dijeron, oye, van por el desierto, van a quedar encerrados en tal lugar. Y ahí el Señor dice, ahora le endurezco el corazón al faraón para mostrar mi gloria y mi poder sobre todo fuerza enemiga. En el versículo 19 del capítulo 14 dice que cuando se dieron cuenta los israelitas que venía el ejército con el faraón detrás de ellos, el Señor también sabía que venía. Y aquí viene lo interesante, aquí viene lo espectacular de esto. Recuerden ustedes que comenzamos diciendo que el Señor iba delante de ellos, junto con la nube, tapándolos del sol, porque en un desierto, imagínense el sol, el calor que había. ¿Qué hace el Señor? En el versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de los israelitas o del pueblo, se apartó de ellos y se fue detrás de ellos. Y también la nube, es decir, el ángel de Jehová que iba delante del pueblo, se fue detrás de ellos, y la nube que los cubría también se fue detrás de ellos. ¿Y por qué se fue detrás de ellos? ¿Sabe para qué? Para que los egipcios no los vieran, porque nunca los pudieron ver. Hay un versículo ahí, si usted lee, dice que nunca se pudieron topar, nunca los vieron, porque esta nube que los cubría después se convertía para los egipcios en tinieblas. Era como una nube con arena, grande, me imagino, inmensa, por lo tanto no los podían ver, nunca los pudieron ver, nunca pudieron llegar a ellos. Imagínate, a ese nivel el Señor los protegió, los cuidó, como seguramente te ha protegido, cuidado a ti y a mí, a los tuyos, nos ha guardado el Señor. Entonces la palabra del Señor nos llama a que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Te quiero leer lo que dice en 1 de Pedro 5:6, dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo salieron los egipcios? Salieron bajo la poderosa mano de Dios. Entonces lo que ellos no hicieron fue humillarse. Si ellos se hubiesen humillado, se hubiesen evitado un montón de problemas. Como cuando yo no me humillo al Señor, en vez de evitarme un montón de problemas, de preocupaciones, de tormentos, de aflicciones, al humillarme al Señor me evitaría todo eso y mucho más. Pero me cuesta humillarme porque uno es soberbio, uno es altivo, uno cree que... Mira, te quiero decir algo, mi hermano en Cristo Jesús.
Si tú te haces el PCR, no tenemos nada que hacer más que esperar a que nos den el resultado. ¿Qué hacemos entre esos días? ¿Qué hacemos? Esperamos en el Señor. Y ahí sí, obedecemos y estamos tranquilos porque no tenemos nada que hacer. ¿Cierto? Porque ahí es un ente sanitario que nos tiene que dar el resultado del PCR, por ejemplo. Ahí sí que no tenemos nada que hacer. Pero mientras tengamos una circunstancia, una situación donde yo pueda meter la mano, pueda meter la cuchara, lo voy a hacer y es un error. Porque si, entonces, ¿para qué confiamos en el Señor si yo voy a estar metiendo la cuchara, metiendo la mano, tratando de intervenir, de manipular incluso a veces las situaciones para que salgan como yo quiero, como yo espero, como yo creo que es lo mejor? Cuando el Señor te dice, espera en mí, Moisés levantó su voz, como nuestro pastor muchas veces nos ha dicho, tranquilo, confíen en el Señor. Así lo hizo Moisés, se le dijo, el Señor peleará por ustedes, pero ustedes estén tranquilos. Y estar tranquilo significa despreocupado. Despreocupado en medio de una pandemia, despreocupado en medio de una cuarentena, en paz y bienestar, calmado y sereno, en medio de los problemas, en medio de esa tremenda persecución de lo que estaban siendo nuestros hermanos del pueblo de Israel. Y así le dijo el Señor, estén tranquilos. O sea, les dijo, despreocúpense, estén serenos, estén calmados, siéntense. Y venían y veían que venía el tremendo ejército contra ellos. Y el Señor le decía, estén tranquilos. El Señor te dice ahora, esté tranquilo. Hermana, hermano, estate tranquilo. Confía en mí, dice el Señor. Despreocúpate. Pucha, que cuesta, hermano, si es fácil hablarlo. Yo lo estoy hablando ahora, lo estoy predicando, entregando. Y pareciera que es fácil decirlo, pero me cuesta decirlo porque yo me conozco también. Y esta palabra me pega en mi corazón, en mis entrañas, en lo más profundo de mi ser. Porque yo soy uno de los que trato de intervenir a veces, de buscar cómo lo puedo para que el resultado sea bueno. Y el Señor me dice, tranquilo, Hugo Mario, confía, despreocúpate. Disfruta del bienestar del Espíritu Santo que vivifica tu cuerpo natural, porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Estate calmado, tranquilo. Mira, mira lo que dice que la confianza significa, es una falta y es carencia de duda e incertidumbre. O sea, cuando hay confianza, no hay incertidumbre ni tampoco hay duda. Ahora, la palabra confiar en sí significa esperanza y seguridad en que todo estará bien. Eso es confiar. Yo confío cuando es un acto mío, personal, de la persona, porque ya estamos hablando de un verbo. ¿Cierto? Yo confío, tú confías, él confía, ustedes confían. Cuando uno confía, uno está poniendo la esperanza y la seguridad en que las cosas van a salir bien. Pero confiar en Dios habla de descansar, esperar, aceptar y recibir la voluntad de Dios, porque yo sé que la voluntad de Dios es buena para mi vida y para tu vida. ¿Y qué es humillarse? Es inclinarse, es someterse, reconociendo mi necesidad de la voluntad de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te levante cuando sea el tiempo. Y el Señor siempre te levanta en medio de tu necesidad o de la mía. En medio de la tempestad, el Señor trae paz. Te quiero leer el último versículo que dice, que está en Isaías 26:3, el Señor tu Dios guardará en completa paz al que piensa y confía en Él, porque en el Señor ha confiado. El Señor guardará en completa paz al que piensa y confía en Él, porque en el Señor ha confiado. Y el que confía en el Señor nunca, nunca será avergonzado. Por lo tanto, te llamo a confiar en el Señor, a esperar en el Señor, a humillarte ante Él, porque el Señor te va a exaltar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a guardar, Él te va a cubrir. Si fue el Señor capaz
y por supuesto que lo es, de haber cubierto un tremendo pueblo, de un tremendo ejército con una tremenda nube, y que se convertía en tinieblas para sus enemigos, ¿no será capaz el Señor de confundir a tus enemigos? De sanarte, de cubrirte, de protegerte, de librarte de todo mal, de hacer de ti, de tu casa, de tu familia una vida feliz. Pero debemos confiar en el Señor y humillarnos ante Él, obedeciéndole de esa manera, tranquilos, tranquilos, perseverando en la confianza en el Señor, perseverando en el pensar en el Señor, en el estar tranquilo, esperando en su voluntad, que es perfecta, en su palabra que permanece para siempre. Y lo mejor de la palabra del Señor, que además que permanece para siempre, es que está a tu favor, como también su mano poderosa, como también el nombre de Jesucristo, como también el Espíritu de Jehová, como su presencia y su bendición a tu favor, a mi favor. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia, y confía en el Señor, humillémonos ante el Señor y estemos tranquilos confiando en Él, porque Él no nos va a dejar caer nunca. Dios te bendiga. Buenas tardes.